Acá puse algunas cuestiones que para mí sí es interesante, digamos, tener en cuenta y que tienen que ver con lo que suelen considerarse como errores para la Real Academia Española, pero que también tienen que ver con lo que podemos decir que son errores de verdad, digamos, o que incluso en el OPA podemos considerar errores. Un tema para mí fundamental y clave es el tema de los nombres propios, tanto de personas como de organizaciones y de países. Y esto pareciera bastante evidente y fácil, y en realidad es bastante complejo. eh, Les habrá pasado que hay, incluso, por ejemplo, algo tan básico como decir, es el país, ¿es Arabia Saudita o Arabia Saudí? Y entonces esa pregunta digamos, ¿cómo sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y entonces ahí aplicamos un concepto que a mí me parece interesante, que es, bueno, le vamos a decir como el país quiere que se le diga. Entonces, por eso, bueno, veo que tuve un error de tipeo acá. Puse listado de miembros de la ONU. Y esto es interesante porque la ONU publica un listado de países miembros en todos los idiomas oficiales de la ONU. Y esto, digamos, se supone que lo revisó la gente, lo revisaron representantes de esos países, por lo tanto, ese es el nombre que quieren que se les diga en ese idioma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, dice Arabia Saudita, por lo tanto le vamos a decir Arabia Saudita. Y como eso, también bueno, Arabia Saudita es uno de los casos, pero digo, también hay países cuyos nombres no solo son impronunciables en español, sino que están escritos en otros alfabetos, y entonces hay distintas opciones para transliterarlo. Transliterar es pasar a nuestro alfabeto la escritura en otros alfabetos. Las distintas formas de transliterarlo, no solo, esto se aplica no solo a los países, sino especialmente a los nombres de personas. La transliteración oficial, digamos, lo que vamos a elegir en general, para los países es el nombre que aparece en la ONU. Para las personas es un poco más complejo. Lo ideal es buscar sitios oficiales, tanto de ese, digamos, del país donde, por ejemplo, una persona es funcionaria o que visitó a esa persona, o los comunicados de prensa conjuntos que se hacen con otro país. Por ejemplo, si viene un funcionario chino de visita a Argentina, usar la transliteración que se usa en el comunicado de prensa de la Cancillería Argentina es una buena opción. Porque en general eso se supone, no siempre sucede, pero se supone que está verificado y chequeado con la gente correspondiente. Entonces es también una señal de respeto, me parece a mí, ¿no? No poner el nombre transliterado como nos parece, sino lo que cada persona o cada estado prefiere que se haga. La mayor parte de las transliteraciones, van a ver especialmente las transliteraciones del ruso, muchas veces del chino también y demás, son en realidad transliteraciones al inglés, o sea, son la forma en que se pronunciaría el nombre en inglés, si esto estuviera escrito en inglés, como lo pronunciaría una persona angloparlante. Entonces, no siempre son lo ideal para el castellano, pero de nuevo, lo que cada quien elija, me parece a mí que está bueno respetarlo. De todas maneras, también Fundeu, como había mencionado antes, y RAE, tienen algunas cosas sobre nombres propios. No, la RAE, por ejemplo, el diccionario de la RAE no incluye nombres propios, pero sí a veces se les hacen consultas en las redes sociales, y lo mismo a Fundeu. Entonces por ahí pueden tener en cuenta las fuentes que citan esos dos organismos. Un segundo problema que suele aparecer es la cuestión de las mayúsculas y las minúsculas. A mí me parece que no es algo grave ni importante, pero sí puede a veces generar confusión, y después vamos a ver un ejemplo, y a veces también puede tener connotaciones un poco raras. Por ejemplo, a mí en lo personal,
si alguien pone presidente con mayúscula, me da la sensación de que están tratando a esa persona como si fuera realeza, digamos, si fuera alguien, digamos, muy, muy importante, pero más que importante, eso, como casi Dios. Entonces, a mí me choca, no quiere decir que a todo el mundo le pase, me imagino que no, pero creo que eso está un poco justificado en el hecho de que en general los nombres o los puestos, digamos, de funcionarios públicos no se ponen en mayúsculas. Para saber un poco más sobre este tema también les recomiendo googlear la palabra mayúscula Fundeu o mayúscula Diccionario Panhispánico de Dudas, que se acorta al DPD, y usar el sentido común, puse acá, ¿no? Porque me parece que eso también es importante. Algo que la RAE detesta, y que la Fundeu detesta un poco menos, pero que también trata de sugerir opciones, son los extranjerismos. ¿Qué quiere decir extranjerismo? Usar palabras extranjeras para decir cosas que se podrían decir en español, o sea, con palabras castellanas. A mí no me parece tan terrible, pero sí me parece que muchas veces usamos palabras en otros idiomas, especialmente en inglés, pensando que sabemos lo que quieren decir y en realidad no sabemos, o no sabemos las connotaciones que tienen, o se podría decir se podría decir en castellano de una manera mucho más fácil o entendible o accesible. Entonces, Fundeu también tiene una serie de artículos sobre cómo reemplazar extranjerismos. Yo ahora no quiero salir de la pantalla completa para no trabar mi computadora, pero había buscado qué opina Fundeu sobre la palabra holdout, y opina que está mal, que no habría que usarla. Claro, ahí Agustín dice como bizarro, que se usa como si fuera en inglés. En realidad la palabra bizarro existe en español, pero sí es verdad que los cognados, o sea, las palabras similares en inglés y en español, suelen confundirse un poco, o suelen empezar a tener el significado de la palabra en inglés, que es como predominante. Ahí Pili dice si yo había recomendado Fundeu. Sí, el tema con COVID es una de esas cosas, digamos, de esos momentos en los que uno se cuestiona, o no es que uno, o sea, que es cuestionable el criterio de la RAE. Yo recomendé Fundeu porque tenía distintos ejemplos, pero en realidad la RAE dijo, o sea, me pareció que Fundeu explicaba más, pero la RAE dijo que es la COVID porque es una enfermedad, y el coronavirus porque es un virus y es la enfermedad, entonces se supone que tiene que ser femenina. La realidad es que hay 50 y 50, y en realidad me parece que muchos medios empezaron a usar la COVID solo porque lo dijo la RAE. Entonces es como cuestionable esto de que supuestamente lo habían sacado de la regla, de la norma culta. ¿Qué norma culta? O sea, se lo inventaron porque les pareció lo más coherente. Bueno, acá me está diciendo que tenemos 10 minutos. Sigo entonces, extranjerismo, las opciones Juli, con castellanizadas. respecto Sí. perdón que te interrumpa, con respecto a los extranjerismos, vos sé que es algo que yo siempre pienso, porque digo, para mí hay una diferencia entre el tema de la escritura académica, que en realidad es el objeto de tu presentación, o sea que voy a estar, pero 10.000% a favor de todo lo que vos estás contando, y creo que es algo que combatimos mucho, incluso a mí me pasa que veo los extranjerismos de la mano, más allá de que son dos cosas muy distintas, lo veo muy de la mano de, así como la vagancia de traducir, pensando que el término en inglés como que es mejor, entre comillas, que lo veo, ya les digo, como muy a la par de esta tendencia muy pasada de moda de poner un montón de cita textual, ¿no? Que normalmente, bueno, menos mal que cada vez se usa menos, entonces uno le dice, bueno, parafraseen, traten de vincular más los conceptos, que no sea una cosa de que uno lee un texto que está plagado, o sea, un texto entre inglés y, o sea, un Spanglish,
que es muy difícil de leer, lo mismo pasa con las citas textuales en inglés, entonces es como que dificulta la lectura. Entonces, por lo menos de mi parte, por ejemplo, como directora, a veces de tesis, correctora de artículos, cuando veo estas cosas, siempre la regla que les planteo es, digamos, tengan en cuenta que lo que uno, actualmente en la lectura, la regla básica es no interrumpir la lectura. O sea, nosotros tenemos que tener una lectura fluida. Entonces, tener palabras en el medio, en otro idioma, tener tantas citas en otro idioma, o incluso citas en general textuales así todo el tiempo entrecomillado, dificulta la lectura. Eso como aporte, en el mismo tenor de lo que vos estás diciendo, y a su vez reconocer que en otros terrenos, y con esto lo dejo, en otros terrenos, como por ejemplo me pasa en el plano de las negociaciones, que obviamente las negociaciones de cambio climático se hacen en inglés, pero cuando cada uno de los países, en las sesiones formales, cuando los países pueden utilizar alguno de los 6 idiomas formales, de Naciones Unidas, oficiales, perdón, hay algunos países, no es el caso del español, pero por ejemplo se ve con el árabe, se ve con el ruso, se ve con el chino a veces, que hay palabras que solamente se mencionan en inglés, no lo sé, pero estimo que no porque la palabra no exista, sino porque ese concepto en el idioma oficial del inglés de las negociaciones tiene tanta connotación que traducirlo sí puede llegar a tener un impacto muy importante en tu posición nacional. Quería también aportar eso porque me parece que son ámbitos muy diferentes y eso también marca la diferencia en el peso del extranjerismo. Buenísimo, sí, Pili, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos planteás. Me parece que las citas textuales en otros idiomas realmente son pesadas, difíciles de entender. Además estás dando por sentado que la persona que te está leyendo tiene que entender distintos idiomas a la perfección, porque si no, tampoco termina de entender la cita textual. Y la verdad es que, sinceramente, no por hacerme la que conozco un montón y demás, pero los extranjerismos, especialmente del inglés, muchas veces suelen no estar muy bien utilizados, digamos, incluso en el lenguaje cotidiano, digamos, es como una mezcla entre extranjerismo y castellanización, digamos, o incluso se pronuncian mal, o bueno, distintas cosas que, digo, no es por decir no hay que usar extranjerismo. A mí no, yo no estoy de acuerdo con esa postura tan rígida, pero sí preguntarse primero si estamos seguros de que sabemos lo que estamos diciendo, y segundo si es realmente necesario, o si no quedaría mejor, o más fluido, o más fácil de leer, algo directamente en castellano. Me parece como que es algo a tener en cuenta, digamos. Y eso tiene que ver también con el punto 4 que ponía acá, que son los términos apropiados, que trabajamos muchísimo en los informes, me parece que eso está bueno. Y es que muchas veces los términos que se usan en ciertos ámbitos, que se ponen de moda, tienen que ver con traducciones literales en general del inglés. Y eso, quizás el uso termina diciendo que eso es lo correcto y terminamos usando eso, pero otras veces nos estamos perdiendo algunas cuestiones de connotación que son importantes. Y a mí hay una cosa que me parece importantísima, por ejemplo, la palabra régimen. ¿Qué quiere decir régimen en español y qué quiere decir regime en inglés? Y si realmente son intercambiables y si el uso que hacemos tan generalizado de régimen no está diciendo otra cosa sobre, o sea, si no estamos diciendo algo sin querer o quizás queriendo, pero por influencia de esa mala traducción, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece muy importante cuestionarnos, especialmente los términos claves, o estudiar un poco cuando vamos a escribir sobre un área, prestar atención a los términos. A mí una cosa que me pareció importantísima que trabajamos en el semanario fue lo que planteaba Pili de la frase catástrofe natural, o la palabra medio ambiente o ambiente y demás, que creo que después lo había puesto como ejemplo. Me parece importante entender cuáles son las diferencias y que cuando usamos una palabra no es siempre inocente o no es cualquier cosa, digamos. Si hay otras opciones y por qué y cuáles son qué es lo más apropiado para lo que queremos decir, me parece fundamental.
Y después el último punto era la cuestión de la precisión, y yo creo que para ser más precisos, creo es importante tener en cuenta los signos de puntuación, que parece que fueran una tontería, y en realidad creo que pueden hacer la diferencia muchas veces en las oraciones que escribimos y también en los párrafos y en el texto en general. Muchas veces una coma puede realmente cambiar el significado de lo que estamos escribiendo. Acá puse algunos ejemplos de coma. Creo que ya se está por terminar el tiempo, pero solo para dar ejemplos. De algunas cosas que he visto en el semanario. Estas no son, no es literal del semanario, pero es el tipo de cosas que suceden. Acá al costado puse algunas cosas sobre la coma. Y un ejemplo que me parece interesante, que se usa mucho en el semanario, es el mandatario Xi Jinping, el vicepresidente chino Wang Qishan y el canciller argentino. Así como está escrito, en esta reunión, digamos, vamos a decir que es una reunión, en esta supuesta reunión, por cómo están posicionadas las comas, cualquier persona que no sepa de qué estamos hablando, entendería que hay 4 personas en esta reunión. El mandatario, el vicepresidente, Wang, que no sabemos quién es, y el canciller argentino. Esto quiere decir que hay 4 personas. En realidad, acá lo que faltaría es una coma antes de la I, para decir que Wang Qishan es el vicepresidente chino, y entonces hay 3 personas. Eso quizás parece una tontería, pero en realidad no lo es, porque si solo ponemos el canciller argentino, podemos entender perfectamente que el vicepresidente chino no es Wang, sino que es otra persona, que no estamos nombrando, no estamos poniendo el nombre porque no nos parece tan relevante, o porque ya pusimos de esa manera y demás. Entonces, me parece importante saber si en una reunión hay 4 personas o 3, por ejemplo. Esto me parece más innecesario, más como anecdótico, pero como para que sepan también la cuestión de las comas, cómo cambia. La hermana del expresidente Evo Morales, Esther Morales, falleció el domingo. Si yo lo pongo entre comas, quiere decir que Evo tiene una sola hermana, y que es Esther. Si yo no le pusiera comas, quiere decir que Evo tiene varias hermanas. Como algo interesante. Y bueno, después este meme que me dio mucha gracia, vamos a comer niños, vamos a comer coma niño. ¿Por qué va la coma acá en niños? Porque estamos refiriéndonos a los niños, esto se llama vocativo, que quiere decir mencionar a la persona a la que estamos hablando. Si yo te digo, Anto, coma, te interesó el tema, te estoy hablando a vos directamente, o sea, queda fuera del resto de la oración.